Muy buenas noches, qué bueno podernos conectar esta noche para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Un abrazo muy especial a todos en casita, deseando de todo corazón que Dios esté bendiciendo sus vidas, fortaleciéndoles y ayudándoles y guiándoles en todos sus proyectos, en sus planes. Un abrazo para todos a la distancia, y qué bueno que estén conectados esta noche en nuestro canal para continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Un estudio que es bien interesante porque es donde estamos aprendiendo lo que va a pasar después de que ya nosotros no estemos aquí en la tierra. Cuando usted y yo, como iglesia del Señor, estemos en la presencia de Dios. Todo esto es lo que estamos estudiando, todas son las cosas que van a pasar. Así es que vamos a orar y a pedir al Señor que esté guiándonos en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tanta misericordia y tanto cuidado, Señor, por tanta fidelidad. Aquí estamos, Señor, agradecidos y diciéndote, Señor, que te amamos y que reconocemos nuestra necesidad de ti. Dulce Espíritu Santo, queremos tu compañía y tu dirección. Queremos que tú nos acompañes en esta noche para que tu palabra nos sea clara y podamos entender, Señor, lo que has dejado plasmado en tu palabra, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra. Así es que nuestros corazones, Señor, estén hoy muy dispuestos y atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Vamos a ver la segunda parte de las trompetas. En el estudio anterior estuvimos viendo hasta la cuarta trompeta. Hoy vamos a continuar las 3 trompetas que nos quedaron pendientes. Vamos a ver entonces el capítulo 9. Voy a ir estudiando, no vamos a leer todos estos versos, sino vamos a irlos estudiando de una vez porque son varios versos y para redimir el tiempo. Vamos a estar leyendo el verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La pregunta aquí es si se refiere a una estrella literal. Aquí cuando dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y debemos preguntarnos si esto es literal o si es figurativo. ¿Cómo podemos nosotros comprender si es figurativo o es literal? En el mismo texto nos dice, se le dio la llave. Y también dice que la estrella abrió el pozo del abismo. Estas dos referencias nos van a ayudar mucho para comprender que no es una estrella como lo que vemos, porque debemos comprender que aquí más se refiere a un ser vivo, un ser. No nos especifica más, no nos da más detalles, pero es un ser porque tiene esa capacidad de, dice, de recibir una llave, además de abrir el pozo. Entonces, lo que nos da como conclusión que esta estrella es un sentido figurativo. Y debemos ser claros entonces que se refiere a un ser. Ese ser aquí, según el texto, es capaz de recibir la llave que dice allí para que luego la use en la manera en como también nos lo está describiendo esta profecía. La estrella recibe la llave del pozo del abismo, y la pregunta también que nos surge ahí es: ¿qué cosa es ese abismo que se refiere? ¿Cuál es ese pozo del abismo?
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 3, ahí nos habla de la prisión del diablo al comienzo del milenio, que más adelante estaremos estudiando esto. Pero dice allí el texto, Apocalipsis 23, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este texto nos está hablando de que el diablo va a ser puesto en prisión, y la prisión del diablo es el abismo. Lo arrojó al abismo, dice aquí la palabra de Dios. Y el término que estamos usando acá en el capítulo 9 también nos habla de ese abismo, y es lo que también queremos saber. Esta llave, este pasaje que acabamos de ver, nos permite entonces ver que la llave que es entregada a este ser del cual hemos venido hablando acá en Apocalipsis 9, corresponde a un lugar de prisión de Satanás, donde el diablo mora, donde el enemigo va a ser arrojado. Y si leemos entonces el verso 3, dice allí del capítulo 9, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Algo interesante es que nada bueno sale de ese pozo que estamos hablando allí cuando es abierto este pozo. Dice que salió humo, y de ese humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. La Biblia también menciona el abismo como el lugar de donde viene el anticristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el verso 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Según este texto de Apocalipsis 17, el verso 8, no quiere decir que el anticristo va a venir del abismo. Más bien lo que nos está queriendo decir es que sí va a tener esa influencia diabólica que procede de allí, de ese lugar del abismo, que ya como lo hemos dicho, sí es un lugar donde hay espíritus demoníacos. Y ese anticristo pues tendrá todo el respaldo del diablo, de Satanás. Por eso hace esta referencia cuando está hablando del anticristo. No es que venga del abismo, es un ser humano, es una persona que va a ejercer ese liderazgo, pero con toda la influencia satánica y todo el respaldo satánico. Apocalipsis 11:7 dice también, allí también se menciona al anticristo subiendo del abismo. Vamos a Apocalipsis 9:11. Sobre ellos tiene como rey al ángel del abismo. Aquí vuelve a mencionarnos el abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto nos ayuda a confirmar que el abismo es ese lugar donde están estos espíritus demoníacos, todos estos poderes de las tinieblas a través de Satanás. Y aquí nos dice en este texto, sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo. Y si el rey del abismo es un ángel, es porque sus súbditos también son ángeles, y son ángeles, precisamente ángeles caídos. Son espíritus demoníacos que fueron desterrados del cielo, y es la oposición que tenemos hoy día también, y todo lo que conllevó cuando Satanás, cuando este ángel que servía a Dios fue desechado del cielo. Y esta apertura de este pozo aquí nos puede mostrar una doble consecuencia. Cuando viene esta estrella de la que estamos mencionando, que
que es un término figurativo que se refiere a un ser que viene y abre esta llave, que abre este pozo con la llave. Hay dos cosas suceden allí. Lo primero y es que subirá humo del pozo, dice allí, como humo de un gran horno. Sube humo de allí. Lo segundo es que se oscurecerá el sol y el aire por el humo del pozo. Ya lo hemos leído hace un momento atrás. Y esto nos enlaza con el verso 3 hasta el verso 5 del capítulo 9. Dice, del humo salieron, ahora lo que sale de ese humo, del pozo subió humo, pero ahora de ese humo que subió, dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Entonces notemos que de este humo salen langostas que atacan y atormentan a todos los incrédulos. Este es algo que viene para los incrédulos, para que los que en este momento, en el momento de esta gran tribulación, no han creído en Cristo. Recuerden que hemos venido estudiando en alguna oportunidad atrás, hablamos de esas multitudes que fueron salvas, hablamos también del pueblo de Israel, que estaba allí, las 144,000 sellados, y allí estos no van a tener que sufrir esta situación. Quiero que note usted cómo dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Los únicos que tenían el sello de Dios en sus frentes en ese momento, pues eran los 144,000 sellados que estuvimos hablando anteriormente. Pero no se les permitió que los mataran. Aquí ellos no tienen esa potestad para matar. La Biblia se ha referido siempre a las langostas como algo que ha traído devastación. En el Antiguo Testamento hay varios textos que nos hablan de esta situación. Yo no me voy a referir a muchos, voy a hablar de algún texto acá, porque hay varios textos. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el verso 5, dice, con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. Siempre que nos habla la Biblia de estas langostas, siempre hay una referencia a devastación. Y esto es lo que la potestad que están recibiendo en este momento. Y en este texto que acabamos de leer de Jueces, se refiere a los enemigos de Israel. Cómo estos enemigos de Israel, la Biblia les da una comparación como langostas, para dar una idea de que lo que podían llegar a ocasionar estos enemigos que tenía Israel. En el Salmo 105, el verso 34, hace referencia también a las langostas como un agente destructor y portador del juicio de Dios. Salmo 105, 34 dice, habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y vamos otra vez a Apocalipsis 9, el verso 11, y aquí nos habla al respecto de las langostas de los últimos días. Dice, sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y la Biblia dice que a estas langostas se les dio poder. Y eso es, nos indica 3 cosas. Ese poder que están recibiendo, que no son langostas comunes y corrientes. Por el contrario, están recibiendo unas instrucciones. Lo segundo que vemos es que esas langostas tienen una misión especial que cumplir aquí en la tierra en ese tiempo. Y lo tercero que nos habla de esto es que son agentes de juicio.
de aquel que les da ese poder. Es decir, Dios, quien es el que está permitiendo y dando ese poder a estas langostas. Y la palabra usa una comparación para darnos una idea de la magnitud que tiene ese poder que reciben las langostas. Por eso dice el verso, dice, ese poder es como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Es el verso que estábamos leyendo. Y los escorpiones son con frecuencia utilizados en la terminología bíblica precisamente para dar una idea de una severidad de castigo. Yo no sé si usted tenga idea de lo que es la picadura de un animal de estos, de un escorpión, pero creo que si vemos uno, le vamos a huir. No queremos que un animal de estos nos pique. Y estas langostas que nos habla acá el pasaje que estamos leyendo se parecen en su aspecto a escorpiones, nos dice también el texto. Apocalipsis 9:10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Pasamos al verso 6 hasta el verso 11. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Yo quiero que ponga mucho cuidado a esto que dice acá. Pero no la hallarán. No van a hallar la muerte. Van a querer morirse, pero no van a poder morirse. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿De quién es que reciben el poder que tienen? Por supuesto que este es un poder que viene de parte de Dios. Esto hace parte de esa voluntad permisiva de Dios. Dios permite a estas langostas y estos poder accionar. Y ese accionar de estos seres que nos está nombrando aquí Apocalipsis, entonces está condicionado a 5 cosas. 5 cosas es la condición. No pueden dañar la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. No pueden tocar esta parte. La otra es, solo pueden dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, todas las personas que son incrédulas son las que van a tener que padecer la acechanza de estos animales allí. No tienen permitido matar a estos hombres, sino solo atormentarles. No los van a matar, solamente van a recibir como el castigo allí de tormento. Y lo otro es, no pueden prolongar su acción más de 5 meses. Durante 5 meses van a tener esa facultad. Lo que nos indica que estos 144,000 sellados que hemos venido hablando, que son del pueblo de Israel, ellos van a ser librados del tormento porque ellos tienen ese sello, como nos lo mencionó también anteriormente el texto. Porque ellos allí están cumpliendo una labor evangelística. En medio de tremenda situación que se está viviendo en la tierra de tribulación, y que la iglesia ya no está aquí en la tierra, sino estamos en el cielo, pues van a estar ellos cumpliendo esa labor evangelística. El dolor y el terror que todo esto producirá va a llevar a los seres humanos de ese entonces, que dice aquí que buscarán la muerte. Dice, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Querrán morir, pero no se les va a permitir. Y el verso 12 del capítulo 9 de Apocalipsis dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
Estas últimas 3 trompetas pues son donde la severidad de estos castigos se ha venido aumentando. Y este versículo hace esa advertencia de que aquí aún va a continuar esa severidad con esta 6ª trompeta y el resto de juicios que faltan por cumplirse. Cada uno de estos juicios que han sido desatados sobre el mundo pues tiene una finalidad para dar al hombre su paga, castigo, pero también el propósito es mover al ser humano al arrepentimiento. Es esa misericordia de Dios tan grande sobre esta humanidad que lo que quiere es, como dice su palabra, que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente y seguirá siendo paciente y hará hasta lo último buscando que el corazón del hombre se vuelva a Él. Sigue el capítulo 9, el verso 13 al 16, dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Ahora sí, viene de parte de Dios la muerte. Dice a la 3ª parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Qué tremendo todo esto que está sucediendo en este tiempo. En este tiempo donde la mayoría de la humanidad está pasando por esta gran tribulación, donde la iglesia ya no está aquí en la tierra. Por eso usted y yo tenemos razones suficientes para entender que la misericordia de Dios ha sido grande, para alabar a Dios, para bendecirlo, porque nos ha permitido conocerle y librarnos de todas estas cosas por causa de la desobediencia. Esta el toque de esta 6ª trompeta, estos hombres vienen de ser atormentados durante 5 meses, que es lo que veníamos aprendiendo y estudiando, y entra a la 6ª trompeta. Vienen atormentados por 5 meses y ahora entran a esa 6ª trompeta. Y el tormento producido por la langosta dice que era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea que esta 6ª trompeta, estos hombres la reciben en uno de los momentos más tenaces también, más terribles, porque vienen de ser atormentados. Vienen de pasar por un tremendo momento de tormento de 5 meses con estas langostas. Estos ángeles del verso 14 que hemos acabado de ver acá, son ángeles caídos y están allí, dice que junto al río Éufrates, esperando que llegue su hora para actuar. El Éufrates era uno de los límites establecidos por Dios para la tierra prometida. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, en el verso 18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Allí había un límite para el pueblo de Israel también. También eran las proximidades del Éufrates donde, según el Génesis, estaba ubicado el paraíso. Recordemos que el paraíso es símbolo de la victoria de Satanás sobre el hombre, es decir, la elección que hizo el hombre de dejar a Dios y seguir el pecado, de no tener en cuenta los límites que Dios estableció y abrirle una puerta al enemigo. Y la Biblia nos dice que los ángeles que van a ser desatados
estaban, dice ahí el texto, preparados para la hora, día, mes y año. Esto nos da a nosotros una seguridad, nos da la certeza de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Hay un momento, hay un tiempo. El Señor Jesús tuvo que decir en algún momento: nadie sabe el día ni la hora. Y el Señor tiene el control de este universo. Por eso es importante que nosotros entendamos que aquí no es que el diablo hace como bien le parece, sino que el Señor tiene el control. Y todos estos eventos que van a suceder en este tiempo de la gran tribulación no es el señorío de Satanás, sino es Dios en control de todas estas cosas. Y Dios no va a permitir que esto suceda más allá de esos límites que el Señor establece y que Él pone. Es la voluntad permisiva de Dios presente durante toda la tribulación que le permitirá ese actuar al enemigo. La palabra nos dice que el anticristo tendrá poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que podrá dar muerte a todo aquel que no le adore. Y este tiempo pues será el poder de Satanás desencadenado en toda su plenitud, en su mayor grado de acción. El verso 17 del capítulo 9 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y humo y azufre. En este contexto podemos decir que probablemente estos seres son seres demoníacos, son seres espirituales que vienen directamente por conducto de Satanás. El verso 16: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Este número es literal, 200 millones. Es importante que interpretemos esto de una manera literal, asimismo como para la cantidad de muertos producto de este juicio. Dice la Biblia en el verso 18 y 19: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres que en ese momento existía, o que van a existir mejor. La tercera parte que van a existir en el tiempo de la tribulación, porque recuerden, ya no está la iglesia aquí en la tierra. Pero esta tercera parte de estas personas que estén acá en el tiempo de la gran tribulación va a ser muerta por estas 3 plagas. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Sigue el verso 20 y 21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Durante la tribulación, el arrepentimiento y la salvación van a ser posibles aún. Por eso el texto nos nombra acá, y es importante que lo podamos comprender. Lamentablemente, muchas de estas personas no van a aprovechar este tiempo de salvación, porque sus corazones se habrán endurecido, se endurecerán sus corazones. ¿Y qué nos da a entender que ese arrepentimiento es posible todavía y esa salvación es posible? Hay 2 razones, y es que allí nos dice: ni aún así se arrepintieron, nos dice el texto, es decir que todavía. Y lo otro es que la tribulación no tiene por única finalidad el castigo de esta humanidad, sino que también tiene por objetivo dar la última oportunidad de salvación al hombre.
Esa es la última oportunidad, ya no habrá otra oportunidad. El problema es que en lugar de arrepentirse, los hombres endurecerán su corazón, como hemos leído este texto. Y ahí el texto también nos habla que en lugar de volverse a Dios, lo que hicieron fue adorar a estos demonios. Lamentablemente, así es el ser humano. Y muchas veces hay personas acá en la tierra que el Señor les permite, aún inclusive en condiciones de enfermedad, y el Señor alarga a veces ese periodo de enfermedad, dando lugar a que la persona se arrepienta, dando lugar a que la persona confiese su pecado y vuelva su corazón a Dios. Sin embargo, muchas veces aún en ese lecho de muerte ni siquiera así reconocen, y finalmente el Señor tiene que quitarlos de esta tierra. Y lamentablemente muchas personas no son salvas. Otros aprovechan ese tiempo para la salvación. La dureza del corazón del hombre impide que este tiempo de tribulación cumpla con uno de sus objetivos, que es mover al hombre a su arrepentimiento, a que vuelva su corazón a Dios. Y aquí no se trata de que Dios fracase en su intento, simplemente Dios en su infinita misericordia estará haciendo todo su deber y toda su labor de buscar que nuestros corazones se vuelvan a Él. Esto es lo que nos habla este capítulo 9 que hemos venido estudiando en este día. Esperamos que todo esto nos ayude, nos edifique y nos permita comprender la magnitud de todas estas cosas que están por suceder, y que si usted, mi amado amigo que está allí escuchando este mensaje, ha podido comprender la magnitud de lo que estamos hablando, qué importante es que pueda tomar una decisión ahora que todavía es tiempo y recibir a Cristo en su corazón. Abra su corazón a Dios, al Señor, para que Él pueda entrar y morar en su vida y así usted pueda ser liberado de todas estas cosas que van a pasar, sin duda, sobre esta humanidad después de que la iglesia ya sea quitada de esta tierra. Así es que quiero invitarle para que haga una oración y reciba a Cristo en su corazón, le pida perdón por sus pecados y pueda volver su corazón a Él. Así es que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Y por eso hoy abro mi corazón y te invito para que tú entres en él y seas mi Dios y mi Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo me pueda enseñar tu palabra, me pueda dar entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón, y si lo hizo con fe, Él ya está ahí en su corazón. Lo importante es que ahora empiece a tener una relación con Él. Queremos enseñarle, queremos ayudarle a hacerlo. Así es que por favor, a través de nuestras redes sociales, de nuestras líneas de teléfono, de nuestro correo electrónico, pónganse en contacto con nosotros. Visítenos los días domingo a las 9:30 de la mañana en la calle 147, número 7620. Y allí podrá venir también a escuchar la palabra de Dios. Pero queremos ayudarle para que crezca y para que conozca mucho más al Señor y pueda entender la vida cristiana. Ahora quiero orar para que el Señor nos ayude, para que podamos cada día ser mucho más vigilantes también en poder predicar la palabra, en poder hablar a la gente, para que sean librados de todas estas situaciones que la humanidad que no conozca a Cristo va a tener que experimentar. Así es que oremos juntos, oremos por estos familiares que no conocen de Cristo, sus amigos, compañeros de trabajo, en fin. Vamos a orar. Cierre sus ojos en casita, vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra también dejaste escrito, Señor, todos estos eventos y todas las cosas, Señor, que van a suceder también en algún momento, Señor. Pero gracias porque tú nos propiciaste una oportunidad de salvación, Señor. Ayúdanos a que podamos aprovecharla, Señor.
que podamos tomar ese regalo tan grande, Señor, que nos diste la salvación, que lo agarremos, que nos apropiemos de él, Señor. Y ayúdanos también para que seamos voceros, para que seamos testimonio, para que seamos luz para tantas personas que hoy están apartadas de ti, Señor, y no tengan que pasar por esta situación, sino que puedan ir a tu presencia, Señor, el día en que tú vengas a recoger tu iglesia. Padre, por favor, ayúdanos a que seamos esos atalayas, esos instrumentos. Y Señor, toca esos corazones de nuestros familiares que aún no te conocen, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, aquellas personas cercanas a nosotros. Señor, que cuando les prediquemos, Señor, sus corazones sean abiertos a tu palabra. Quita ese endurecimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.